Vamos entonces a analizar el tratamiento de los gastos computables. Entonces, vayamos a ver los ejemplos que nos da la norma. Usted tiene que considerar esto. El artículo 3 realiza una mera enunciación de los gastos que considera computables para un poco irle asignando el criterio de definición a qué provincias se imputan. En cambio, en el artículo 4, donde están los no computables, el detalle es taxativo. Entonces, eso va a ser importante cuando definamos qué hacer con los gastos que no encontramos en ninguna de las dos listas. Para los gastos computables, la norma empieza hablando de los sueldos, jornales y toda otra remuneración sobre el trabajo. Y acá dice que hay que asignarlo al lugar donde se emplean sin importar dónde se paga. Siempre hago el mismo ejemplo. Supongamos que una empresa pampeana tiene sucursal en Chubut y en Santa Cruz, y todos los fines de mes hace que las personas, los empleados vayan hasta La Pampa, charlan sobre cómo va la empresa y ahí le paga. En ese caso, de cualquier manera, los sueldos y jornales y toda otra remuneración hay que asignarlo al lugar donde los empleados prestan trabajo, es decir, a donde están las sucursales. Esto es Chubut y Santa Cruz en el ejemplo que les dije, y obviamente los empleados que están en La Pampa, a La Pampa. No importa que lo hagamos viajar para pagarle, ni la forma en que le paguemos, eso no es trascendente a los fines de la asignación de esos sueldos y jornales. Lo que viene a continuación son las cargas sociales relacionadas con los sueldos y jornales. Allá por el año 2010 hubo una vieja discusión originada porque un dictamen del Procurador de Tesoro de la Nación y después AFIP decían que las cargas sociales tenían naturaleza tributaria. Como hemos visto recién, los impuestos y similares son gastos no computables. Ahí se generó toda una serie de discusiones, y lo que fue zanjado en el 2011 cuando Comisión Arbitral definió que las cargas sociales son computables y que van a seguir el mismo criterio que los sueldos. Entonces, una resolución sencilla se logró en este caso. Otro tema que ya no es tan sencillo, parece sencillo cuando uno lee la forma de asignar, pero después en los hechos se complica, es el tema de los combustibles y la fuerza motriz. Porque las normas nos dicen, la norma reglamentaria dice, hay que asignarlo donde se emplea. Entonces, ustedes imagínense que su cliente tiene una máquina productora en La Pampa, instalada en la fábrica de La Pampa. La fuerza motriz, sea la electricidad o el combustible que se utiliza para ese motor pampeano, que se usa en La Pampa solamente, es fácil. Ahí no tenemos problema. La cuestión es con el combustible de los camiones que se usan para llevar y traer mercadería, o otro tipo de vehículo que se utiliza para llevar y venir, para transitar más de una provincia. Ese donde se emplea, habría que encontrarle un sinónimo, una asimilación en la práctica. Nosotros normalmente, ¿cuál es el problema? Que nosotros no estamos en la empresa de nuestro cliente, nosotros estamos liquidando esto en marzo, abril del año siguiente, y nos encontramos en la contabilidad, sea para balance o sea para convenio multilateral, con un concepto que dice combustible. Nosotros tenemos que identificar a qué vehículo corresponde, para qué se usó, y si son vehículos que hacen este tipo de traslado de mercadería, le tendremos que pedir a nuestro cliente que nos defina, ya sea por kilómetro, o por la cantidad de clientes, o algún criterio que ustedes determinen, cómo asignar los combustibles entre las distintas provincias. Porque obviamente los combustibles es muy probable que tengan factura todo de La Pampa. ¿Sí? Normalmente lo que sucede es eso, las empresas cargan en la estación de servicio donde han hecho una relación, y ahí cargan todos los vehículos, el combustible.
pero eso no es un criterio, la factura no es un criterio de asignación. El criterio de asignación es donde se emplea. O sea, hay que encontrar un criterio práctico para que ese donde se emplea puede ser defendido ante una inspección. Sea kilómetro recorrido, sea cliente visitado, algún criterio que tenga que ver con lo que hace cada uno de esos vehículos. Y ahí ya me imagino su cara, estamos pensando en la cantidad de contabilidades que hay que llevar para hacer bien convenio multilateral. Ahora piensen que ese motor que tenían en La Pampa se rompió. Y lo llevan ustedes a arreglar a Buenos Aires. Y la factura del arreglo viene desde Buenos Aires. Acá la norma dice que el gasto se asigna, el gasto de la reparación se asigna donde estén los bienes. Y ese donde estén los bienes implica claramente que el gasto no se asigna a Buenos Aires, aunque se arregló ahí, sino que se asigna a donde efectivamente los bienes prestan servicio. De nuevo, el motor será en La Pampa porque ahí está el bien. Ahora, cuando arreglamos el camión que hace recorrido entre La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, ¿dónde está el camión? Ahí el donde están puede ser el mismo criterio del donde se emplean, el donde estén los bienes puede ser el criterio de la guarda de los camiones, donde se depositan, donde se conservan, el donde estén puede ser la determinación jurídica, donde están registrados esos bienes. En definitiva, ustedes deberán encontrar un criterio práctico pero defendible para asignar ese donde estén. El tema de los alquileres y seguros es más sencillo, en lugar de los bienes. Fíjense, ustedes podrían asegurar un inmueble de propiedad de la empresa con una aseguradora de Nueva York. No importa, lo que importa es el lugar del bien asegurado, o donde se está alquilando. Después tenemos 2 o 3 conceptos que son llamativos, algunos graciosos. En el caso de la utilería y papelería, la norma dice, si se puede, asígnenlo en función del uso. Entonces, en función del uso sería que ustedes vayan contando la cantidad de remas que se gastaron en la sucursal de La Pampa, la que se gastaron en la sucursal de Córdoba, etc. Acá con buen criterio la norma dice, bueno, si no puede seguir ese criterio porque es muy engorroso, siga los ingresos. Está bien, es mucho más práctico, mucho más sencillo, pero podría llegar a suceder que asignáramos librería y papelería a una provincia que genera ingresos, pero no tenemos gasto de papelería. Bueno, pero es más sencillo. No ahondemos en críticas. Los gastos de comercialización es mucho más razonable. De nuevo, si se puede, se asignarán en función del uso de esos gastos de comercialización, o de lo contrario, en función de los ingresos. Acá es más razonable seguir ese criterio, porque son los gastos de comercialización los que normalmente generan los ingresos, o están mucho más relacionados. El gasto que está mejor definido y que es mucho más sencillo establecer a dónde asignar es el gasto de transporte. Ojalá todos los gastos tuvieran una definición así, que podrá llegar a ser criticada por antojadiza, caprichosa, pero que nos saca las dudas a nosotros que somos los que tenemos que trabajar. En este caso, los gastos de transporte, es decir, no el camión de la empresa, porque el camión de la empresa ya vimos que vamos a tomar el combustible, la fuerza motriz, vimos que vamos a tomar el sueldo del chofer. Estamos hablando de gasto de transporte contratado al tercero, ¿no? Este es el concepto que está acá previsto. En este caso dice, usted asigne el gasto de transporte 50% al lugar de origen, 50% al lugar de destino. Es decir, que si ustedes, su cliente, lleva mercaderías con un flete contratado desde La Pampa a Chaco, que atraviesa un montón de provincias, pero no sube ni baja mercadería, ese gasto de transporte hay que asignarlo un 50% a La Pampa y un 50% a Chaco. Supongan ustedes que en el camino de La Pampa a Chaco le dicen, bueno, pero en Santiago del Estero baja una parte de la mercadería. En ese caso ustedes van a tener que hacer la ficción de 2 viajes.
va a haber una parte del gasto de transporte que va a ser entre La Pampa y Santiago del Estero, y otra parte otro viaje, entre comillas, va a ser entre La Pampa y Chaco. En el mismo supuesto, pero en el camino se carga mercadería en Córdoba para llevarla a Chaco. O sea, ahí va a haber 3 viajes, los 2 que vimos anterior, y un tercero que inicia en Chaco, por lo tanto el 50% se asigna en Córdoba, el 50% se asigna a Córdoba, y el otro 50% se asigna a Chaco. Como ven, es muy sencillo determinar las asignaciones de gasto. Obviamente lo digo irónicamente porque esto no lo hacemos día a día, ni siquiera mes a mes con cada operación de compra. Lo tenemos que hacer normalmente, lo vamos a hacer normalmente cuando hagamos la declaración jurada anual o cuando estemos calculando el coeficiente. Lo ideal sería que el contador interno de la empresa o nosotros, si nos toca realizar la contabilidad mensual o los libros de IVA mensuales, aunque sea, podamos ir haciendo esta atribución de cada uno de estos gastos día a día o mes a mes. Porque si no, hacerlo bien se torna un trabajo herculeano. Y el caso de las amortizaciones de bienes de uso también es un tema llamativo, porque antes seguían el mismo criterio que veíamos hoy para el combustible y la fuerza matriz, es decir, el lugar de uso de esos bienes. Pero a partir del año 2008 y todavía hoy está vigente como artículo 12 de la resolución 19 del 2021, nosotros vamos a tener que asignar las amortizaciones de los bienes de uso en función de los ingresos que se atribuyan exclusivamente a cada una de las jurisdicciones en que ellos son usados. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener un camión que hace fletes entre La Pampa, Córdoba, La Pampa, Neuquén. Y entonces, para asignar el combustible, yo dije, bueno, vamos a asignar el gasto de combustible en función de los kilómetros recorridos. Un criterio utilizado. Eso lo puedo hacer con el gasto de combustible, lo puedo hacer inclusive con el gasto de reparación del vehículo, lo podría llegar a hacer con los sueldos del chofer de ese vehículo, pero para la amortización de bienes de uso no. Yo, además de saber los kilómetros recorridos, necesito saber qué ingresos generó ese camión. Porque, ojo, no estoy hablando de los ingresos que yo ya saqué el coeficiente hoy, cuando aprendimos a asignar las ventas. Estoy asignando el gasto de la amortización de bienes de uso en función de los ingresos generados por ese camión. Otra contabilidad más. Esto, gente, sinceramente no conozco a ninguna empresa, ni siquiera la que lleva sistemas sofisticados de computación que pueda llevarlo a cabo. Y soy absolutamente sincero. Pero esto es lo que dice la norma. Ustedes deberían encontrar un método similar, un método defendible. Particularmente nosotros lo que hacemos es, ya que nos tomamos trabajo para asignar el gasto de combustible y de fuerza motriz en función de los kilómetros recorridos, porque le pedimos a nuestro cliente que nos informe y demás, estas amortizaciones seguimos el mismo criterio, porque en realidad estamos hablando de un gasto generado por el mismo bien. El que gasta combustible porque va de una provincia a otra es el mismo que se amortiza. Nosotros lo hemos seguido, hemos tenido alguna inspección de algún inspector no de alto nivel y no hemos tenido inconvenientes, pero de nuevo, la norma dice lo que les acabo de transmitir. Y el artículo 3 termina de una manera bastante llamativa, y es lo que yo les decía recién. Si ustedes no encuentran un gasto en el artículo 3 y no lo encuentran en el artículo 4, lo van a tener que computar. ¿Por qué? Porque el último párrafo del artículo 3 dice que todo gasto de compra, administración, producción, comercialización, etc., va a ser computable en la medida que no sea no computable. Es decir, como cuando estudiábamos matemática, 2 negativos, 2 no, se transforman en positivos. Es decir, si no lo encuentran en el artículo 3, que es un artículo enunciativo, que son los gastos computables,
y no lo encuentro en el artículo 4 que me dice qué gastos no debo tomar, que es un artículo taxativo, yo debo encontrar un criterio para asignar ese gasto, aunque no lo tenga detallado. Y recuperando una idea que teníamos, que yo les dije hoy al principio, allá por el año 3009 la discusión era si los gastos de compra, a ver, si ustedes van a comprar una camisa para revender, la camisa acabamos de ver que es costo de mercadería, no se toma como gasto computable. Por lo tanto, yo diría que el flete que yo pago para buscarla, para que me traiga la camisa, o lo que yo gasté para traer esa camisa, que es el gasto de compra, debería seguir el mismo criterio. Si ustedes hacen un sistema de costo, el gasto de compra lo van a incorporar al precio de la camisa para recuperarlo. Entonces, la discusión se daba si los gastos de compra eran un gasto computable o no. Una provincia hizo el planteo a comisión arbitral. La pregunta concreta era esa, si los gastos de compra eran computables o no. Comisión arbitral transmitió la consulta a las 24 jurisdicciones del país, para ver cómo definía, y de las 24 provincias del país solamente 2 contestaron, el resto no dijo nada. Las 2 provincias que contestaron son aquellas que les conviene que los gastos de compra se imputen, y dijeron que no quedaba ningún tipo de dudas que los gastos de compra eran computables. ¿Por qué? Porque eso les generaba sustento territorial y muchas de las operaciones iban a ser asignadas a su provincia. Es decir, el gasto de compra genera sustento territorial y genera la obligación de nuestros clientes que fueron a comprar a otra provincia de inscribirse en convenio. El ejemplo que yo siempre doy en tono risueño es la gente que va a comprar a la salada. Si la gente que comprara la salada tuviera que declarar impuestos y obviamente se inscribiera en convenio multilateral, las compras que realiza llevarían una parte del coeficiente unificado al lugar donde radica la salada. Entonces, estas son las cuestiones principales en lo referido a los gastos, ¿no? Tenemos que distinguir entonces los gastos de la operación entre ausentes versus los gastos de la operación entre presentes, aunque esa barrera se está diluyendo a partir de los criterios que les comenté, referidos a la operación entre presentes, pero que en realidad se extienden a todo el tipo de operaciones. Y dentro de los gastos para determinar el coeficiente unificado, tenemos los gastos computables y los no computables. Dentro de los gastos computables, podríamos llegar a tener aquellos gastos de escasa significación, aquellos gastos que no sabemos a qué provincia asignar. Entonces, la norma dice, bueno, ese gasto que vos no sabés en qué provincia, cómo se asigna, porque no está previsto en la normativa, tenés alternativas. Si un gasto que es significativo, ¿esto qué significa que sea significativo? Que el gasto por sí solo supera el 10% del total de gastos y que en sumatoria de los gastos no significativos superan el 20% de ese 10%. Si el gasto es significativo, vos vas a tener que encontrar un criterio de asignación siguiendo un criterio de prudencia, de racionalidad y de criterio profesional. Ahora, si el gasto no es significativo, porque es menor a estos parámetros que yo le decía, es lo mismo que no tomarlo. La norma dice, seguirá el criterio de los demás gastos. O sea, hay que hacer un subtotal con los demás gastos, incorporar estos gastos de incierta asignación no significativo, sumarlo proporcionalmente, lo que va a implicar que el coeficiente unificado no se modifique. Ya avanzando en las últimas preguntas a contestar, tenemos el tema de la declaración jurada anual. La declaración jurada anual, como yo le decía, el CM05, se va a presentar allá por los meses de junio en adelante, dependiendo de las prórrogas que se realicen, y le muestra a los fiscos y a la autoridad de aplicación 2 tipos de información.
una información que es histórica, porque en el frente del CM05 lo que le contamos a los fiscos y a la comisión arbitral es todas las ventas que tuvimos en el año pasado, cómo se asignaron, cómo se distribuyeron, qué base imponible quedó para cada provincia, qué coeficiente se usó, si es que lo hubo, qué saldo a pagar se determinó, saldo a favor se determinó, si se aplicaron retenciones y percepciones, y en definitiva el saldo pagado. Esta es la historia de lo que hicimos en el año anterior a la declaración jurada anual. Es una información meramente informativa. Pero en el dorso, nosotros lo que le estamos contando a los fiscos y a la comisión arbitral también es una información histórica, pero que sirve a los fines futuros, porque en el dorso de la CM05 determinamos el coeficiente unificado a aplicar en este periodo. Es decir, que nosotros en la declaración jurada anual estamos formalizando, informando a los organismos fiscales qué coeficiente vamos a estar aplicando en este año 2022, por ejemplo. Entonces, de nuevo, en el frente, histórica, ventas, coeficiente del año anterior, base imponible de cada provincia, alícuotas y las actividades que desarrollé y las alícuotas de cada uno, el impuesto determinado, si hubo pago a cuenta y en definitiva el saldo ingresado o saldo a favor. Y en el dorso nosotros vamos a informar tanto sean los ingresos computables como los no computables. Referido a los ingresos computables, la asignación a cada provincia de esos ingresos, siguiendo estos criterios que veníamos charlando hasta recién. A qué provincia voy a ir asignando los ingresos. Y con esa información yo voy a determinar la mitad del coeficiente unificado. Esta es la información, una de las partes de la información. Y de la misma manera hago con los gastos. Tomo todos los gastos del periodo fiscal anterior, sea calendario o siguiendo el periodo contable, tomo los gastos computables, los separo de los no computables, referido a los gastos computables los asigno a cada provincia, siguiendo este mecanismo sencillo que acabamos de ver, y determinamos de esta manera la otra mitad del coeficiente unificado. Sumando esos dos datos, obtenemos el coeficiente unificado a aplicar en el periodo que corre. Lo que quiero decir de nuevo es recordar esto. La declaración jurada vence en junio, julio. Pero nosotros tenemos que tener ya en este mes de abril, para liquidar abril, el nuevo coeficiente. ¿Por qué? Porque la norma dice que en el cuarto anticipo, es decir, en este, los contribuyentes que no pudieron aplicarle el nuevo coeficiente a partir de enero, lo van a tener que hacer a partir de este mes. Ya vamos a ver cómo, quiero ver algo, a ver si está. Sí está. Entonces, nosotros en la declaración jurada anual tenemos que informarle cómo surge el coeficiente unificado. Esa información es una declaración jurada, pero nosotros ya vamos a estar aplicando el coeficiente desde bastante tiempo antes a que los fiscos o la comisión arbitral tengan esa información. Para el caso de los regímenes especiales, la declaración jurada anual también es obligatoria. Aunque no hagamos coeficiente unificado, al frente es lo mismo, y atrás, en el dorso, en donde informamos, donde deberíamos determinar el coeficiente unificado, como el coeficiente va a seguir las pautas del artículo específico del régimen especial, todos los ingresos y todos los gastos son no computables, porque no determinamos coeficiente. No determinamos coeficientes, sino que vamos a seguir toda la vida que haya regímenes especiales, lo que nos dice el artículo específico de esa actividad, y por lo tanto los ingresos y los gastos son no computables. De manera inversa, cuando hay un contribuyente que tiene actividad de régimen general y actividad de régimen especial, a la hora de determinar el coeficiente unificado,
no vamos a considerar como computables ni los ingresos ni los gastos de esa actividad de régimen especial. Solamente vamos a utilizar los ingresos y los gastos específicamente relacionados con la actividad del artículo 2. Si hay gastos comunes que son utilizados para los dos tipos de actividades, habrá que encontrar un método de prorrateo para asignar una parte a la actividad de régimen general y otra parte a la actividad de régimen especial. Siendo a la penúltima pregunta, ¿cuándo se presenta? La resolución 15 del año 2021 estableció que para este año la declaración jurada se va a presentar en mayo del 2022. Junto con el CM05 hay que considerar, o esta declaración jurada se presenta a través del sistema de Cifere Web. De nuevo, pero esto es independiente del mecanismo de liquidación. Nosotros entonces, cualquier contribuyente que no lleve balance, o que sí lo lleve, vamos a empezar primero con un contribuyente que no cierra balance y por lo tanto la información que utiliza es la de enero a diciembre. Entonces nosotros de enero a diciembre del año pasado trabajamos, este año durante enero a marzo del año 2022 hicimos la declaración jurada de convenio multilateral con el coeficiente que ya teníamos del año 2021. ¿Por qué? Porque la norma nos habilita o nos dice que recién con la declaración jurada de abril hay que determinar el nuevo coeficiente unificado. Si uno sigue este criterio, no hay multa, no hay rectificativa, no hay sanciones, no hay intereses, porque el mecanismo está previsto así. Si yo tuve la oportunidad de determinar el nuevo coeficiente en enero, perdón, ya vamos con eso. Si yo sigo este criterio, yo voy a tener en abril ya el nuevo coeficiente unificado, lo voy a aplicar con abril, pero me va a quedar desfasado los meses de enero a marzo, porque salvo que estén muy dibujados los números, los coeficientes unificados de un año no se van a condecir con los del año anterior. Es decir, que yo voy a tener provincia a la que le pagó de más y provincia a la que le pagué de menos. Esos ajustes de diferencia en más o en menos los tengo que ajustar también en la declaración jurada de abril. Ustedes saben bien que el impuesto sobre el ingreso bruto es un impuesto anual. Por lo tanto, en abril lo que hago es ajustar la base imponible de los periodos de enero hasta abril. Entonces, calculo el coeficiente, lo utilizo para abril y determino la diferencia en más o en menos con las declaraciones juradas de enero a marzo. Yo puedo hacer esta determinación después de abril, la podría hacer, pero ya va a haber sanciones, intereses y todo lo que corresponda, porque la normativa me prevé que no hay sanciones si yo lo hago en abril. ¿Y la podría hacer antes? Si la norma dice que si yo tengo la información para hacerla desde enero, la debo hacer. Sí o sí, no es opcional. Por ejemplo, una empresa que cerró balance en julio, su balance debió estar presentado y aprobado a los 4 meses de finalización, es decir, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En noviembre ya estaba presentado el balance y por lo tanto, para cuando hago la declaración jurada de enero de ingresos brutos, ya puedo haber calculado los coeficientes. Esa empresa debe utilizar desde el mismo mes de enero el nuevo coeficiente unificado y no seguir este procedimiento. Si no lo sigue, hay sanciones, porque ya de enero yo estoy utilizando un coeficiente que está mal. Entonces, si se puede, hay que hacerlo en enero. Yo estimo que un sujeto que no lleva registro contable y que vence en diciembre, no va a tener la posibilidad de en febrero, en los primeros días de febrero, ya calcular el nuevo coeficiente, porque estuvo corriendo para liquidar el IVA, liquidar sueldo y demás. La norma no dice qué pasa en esos casos, solamente dice que si se puede tener la información para calcular el coeficiente en la primera declaración de jurada hay que hacerlo, y si no, se hace en abril. No se hace ni con febrero, no se hace con marzo.
se hace con la declaración jurada de abril. Bueno, acá tiene un ejemplo parecido al que le acabo de dar. Una empresa que cierra en junio, su balance se cerró en octubre, y por lo tanto en enero ya tiene que utilizar el nuevo coeficiente. Tiene que apurarse, trabajar y determinar el nuevo coeficiente. Para terminar, y ya damos lugar a las preguntas que ustedes quieran realizarme. Creo que van a ser muchas porque, bueno, los temas se prestan para eso, así que y van a salir seguramente los casos puntuales y particulares. ¿Cómo calculo el impuesto? De nuevo, ustedes recuerden que el régimen del convenio multilateral es un régimen que distribuye la base imponible, que es el ingreso en el impuesto sobre el ingreso bruto. Pero no dice para nada cómo se paga el impuesto. Es decir que una vez que nosotros distribuimos la torta de los ingresos entre cada una de las provincias, siguiendo algunos de estos criterios que yo les acabo de contar, después va a haber que ir al Código Fiscal y a la ley impositiva de su provincia, en este caso La Pampa, y ver qué tratamiento le da a cada actividad, qué alícuota se aplica, si están exentas o no, si se paga por la diferencia entre venta y compra o no. Yo les dejo ahí la filmina con una resolución de un caso concreto, la de 23/2010, en donde concretamente dice que a cada fisco le corresponde asignar el tratamiento de acuerdo a su norma local. Es más, para redondearle esta idea, ustedes saben que en todas las provincias del país las exportaciones están exentas. Todos los códigos fiscales dicen eso. En un momento determinado, allá por los principios de este siglo, a la provincia de Misiones se le ocurrió gravar a las exportaciones. Cambió su código fiscal y definió que las exportaciones están grabadas en el impuesto sobre el ingreso bruto. Un contribuyente se presentó, hizo un planteo ante comisión arbitral, exigiéndole que le transmita a la provincia de Misiones que cese en su afán recaudatorio y que no cobre más impuestos sobre las exportaciones, y comisión arbitral dijo que en realidad a ella no le correspondía definir la relación entre los fiscos y los contribuyentes, que a ella no le correspondía transar cuando lo que se hablaba era de si estaba exento o grabada una actividad, y que por lo tanto, porque en realidad lo que hace comisión arbitral es decidir en todas las cuestiones que refieren a la distribución de la base imponible. Y que en realidad si el contribuyente quería plantear esa queja ante una autoridad, debería hacerlo ante la justicia local, porque lo que había ahí en discusión era una cuestión tributaria entre un fisco provincial y un contribuyente de esa jurisdicción. Entonces, para que a ustedes les quede claro, lo que hacemos con el convenio multilateral es distribuir la base imponible, que es los ingresos en ingresos brutos, y después vamos a nuestros códigos fiscales de su provincia o de la provincia en donde se tengan que inscribir. Ese es otro problema que en la práctica a veces afrontamos, porque bueno, ahora con internet muchos de los códigos fiscales lo podemos conseguir hurgueando en las páginas oficiales, pero también hay otros que no están publicados, hay otros que están desfasados. Nos pasa que hemos tenido problemas con la falta de actualización de las alícuotas a aplicar a cada provincia, y normalmente los fiscos, sobre todo en la época de pandemia, no respondían nada. Entonces, otro de los problemas del convenio multilateral es obtener información, sobre todo de las provincias en donde nosotros no somos locales, ¿no? Donde tenemos que pedir información para liquidar el impuesto. Con esto, gente, contestando las 10 preguntas que siempre me hacen o que más habitualmente me hacen, creo que he agotado todas las cuestiones más importantes de la práctica del convenio multilateral. Como le decía, yo he preferido atacar las cuestiones más generales, la de primera instancia. Si ustedes necesitan después otro curso, lo deberán pedir, más profundo, más específico, más detallado. Pero de cualquier manera quedo para que ustedes, a través de este medio, y tenemos tiempo,
me puedan hacer todas las preguntas que estimen pertinentes, las tratamos de generalizar para que les sirvan a todos. Si les parece, dejo de compartir pantalla y arrancamos con las preguntas. Primera pregunta que le hago yo a ustedes. ¿Se entendió en general el curso? ¿Quedó alguna duda referido a esto en cuanto al dictado? No en cuanto a lo que dice el convenio, porque ese ya no es problema mío, yo ahí soy el mensajero. Bueno, bárbaro. Gracias, Graciela. Gracias, Luis. Ahora que me quedo tranquilo yo con eso, vayamos a las preguntas que ustedes tengan. No se preocupen por pensar que son muy claras, muy básicas, porque en convenio multilateral toda la actividad comercial genera dudas en el tratamiento, así que no se preocupen, la duda que ustedes tienen seguramente va a ser compartida por más de uno, así que bienvenida a cualquier pregunta que ustedes tengan para hacer. A ver quién rompe el hielo. Un monotributista que no tiene registro de compra y gasto es muy grave si no declara nada de gasto para el cálculo del coeficiente unificado. Bueno, a ver, tengan cuidado con esto, no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros en nuestra provincia, ustedes saben que, bueno, todos sabemos que los monotributistas no deben llevar registro contable, registro de IVA por normas nacionales. Pero en mi provincia, por ejemplo, y hay varias provincias más, por una norma de nuestra administración tributaria, sí deben llevar registro. Así que cuidado con eso, no sé si es el caso de ustedes. De cualquier manera, si no debieran llevar registro de ingresos y gastos, yo le diría que estimen los determinados gastos, perdón por decirlo de esta manera, en presencia de una inspección es muy raro que cualquier actividad no tenga gastos. Entonces, por lo menos para la foto de la declaración jurada, pedirle al contribuyente, a su cliente, que defina determinado tipo de gastos, o el alquiler, o los gastos de compra, o los sueldos, algún gasto es inevitable que tenga, y eso, aunque sea, estímenlo, porque si no, ustedes piensen que la foto que le están presentando a la DGI, a la Dirección de Renta, a Comisión Arbitral, a la Autoridad del Convenio Multilateral, ya va mal. Si es muy grave o no. El tema es que si ustedes no determinan un coeficiente unificado utilizando gasto, es muy probable que a una provincia le asignaron menos base imponible que a otra. Si esa base imponible menor en la provincia que lo detecta es importante, ustedes le pagaron de más a una provincia y de menos a otra. La provincia que le pagaron de más, después de muchos años de reclamar y de pedir, se los va a devolver con suerte. Pero la provincia la que ustedes le pagaron de menos, se lo va a reclamar en el momento. Y como les digo siempre, cuando viene un reclamo, viene por los años no prescriptos. Y cuando viene así, los montos son significativos. O sea, un monotributista muy probablemente nunca sea inspeccionado, Gerardo, y por ese lado mi respuesta es relativa. Pero si nosotros trabajamos pensando en que no va a venir la inspección, yo siempre creo que ese trabajo no está del todo correcto. Nosotros tenemos que trabajar pensando en que en algún momento nos van a inspeccionar y que tenemos que dar una respuesta. No tomar ningún tipo de gasto porque en el cliente no tiene registro, no me parece la mejor solución, porque además ustedes saben que aunque no lleven registro, los comprobantes de gasto los debe conservar. Entonces, bueno, verán ustedes la manera de pedírselo, de registrarlo, de hacer una identificación, una asignación. En el deber ser, Gerardo, de nuevo, o compañeros, ustedes verán, el deber ser dice, es imposible una actividad que no tenga gastos. Otra pregunta, una empresa con un campo de cría en una jurisdicción y con un campo de invernada, ¿puede llegar a vender desde las dos jurisdicciones? ¿En qué artículo del convenio lo incorporamos? ¿Régimen general o especial? Invernada en otra.
Esto es claramente artículo 13. En este caso, el productor está sacando la hacienda de una jurisdicción para terminar la producción en otra sin vender y después la vende. Así que ahí hay que asignar una parte, que es el 85% a las jurisdicciones productoras. Para distribuir ese 85% entre las jurisdicciones productoras hay que hacer un artículo 2. Y después va a haber que hacer un artículo 2 si es que las jurisdicciones vendedoras son más de uno. La verdad que lo que hacemos, actividad agropecuaria, convenio multilateral, esta contabilidad que yo les decía, que les conté como 4 o 5 contabilidades para hacer convenio, se transforman como en 8 o 9. Y la verdad que como nuestro cliente no nos entiende, es una tarea ímproba porque pedirle al cliente información al respecto es complicadísimo. Pero de nuevo, en el deber ser, las jurisdicciones productoras se llevan el 85 y hay que distribuirlo entre ellas. Esa actividad de cría que está en una provincia, la de invernada en otra, la hacienda sale de una provincia sin venderse y va a otra para terminar la producción. Esas dos comparten la producción y se vende en la misma de la invernada o en otras. Ese es otro tema para asignar el 15, pero el 85 hay que asignarlo entre las jurisdicciones productoras y para eso hay que hacer un artículo 2. Si no soy claro, Oscar, me volvés a preguntar. La explotación agropecuaria que declara por artículo 13 y tiene relatividad dentro de la provincia por artículo 2. ¿Cómo asigna venta y gasto y cómo calcula coeficiente unificado? En principio, las actividades del artículo 13 son una parte del cálculo del artículo 2. Nosotros lo que hacemos con el artículo 13 es una parte de la asignación de la venta de esa hacienda, no asignarla como veíamos recién, ni por el lugar de destino de los bienes, sino siguiendo lo que dice el artículo 13. Una vez definido eso, vamos al artículo 2. Una vez que definimos cómo asignamos los ingresos que surgen del artículo por la generación de la actividad productiva, la actividad agropecuaria, en función de la jurisdicción productora y demás, una vez que definimos eso, con el resto de la actividad vamos por el artículo 2. Es complicadísimo, pero deberíamos seguir este criterio. Lo ideal sería, porque María, en el artículo 13 hay 3 incisos, uno que es de la producción que sale sin vender, otro que vamos a comprar, que es la mera compra famosa. En realidad yo estoy tomando en el mismo sentido de la respuesta que le daba a Oscar, es decir, produzco en una provincia, tal vez sale esa hacienda a otra provincia sin vender, y después la termino vendiendo. Hay que conjugar los dos artículos. Para explicarlo tendríamos que hacer un ejercicio para que les quede bien claro ese tema, pero es engorroso. Hay una resolución de comisión arbitral en el caso de una consignataria que ustedes saben que tiene artículo 11 inclusive, artículo 8, artículo 2. La resolución de comisión arbitral dice concretamente que cuando haya regímenes distintos a régimen general, si uno quiere utilizar esos regímenes especiales, aparte del régimen general, uno tiene que llevar la contabilidad discriminada, de tal manera de poder identificar los ingresos y los gastos del artículo especial y los ingresos y los gastos del régimen general. Si eso no es posible, si la contabilidad no está preparada para distinguir entre los regímenes especiales y los regímenes generales, todos los ingresos se definen por coeficiente unificado. Entonces, o discriminamos actividades o va todo por régimen general. Que desde el punto de vista práctico diríamos, bueno, acá está la solución, esto es lo que a mí me sirve.
Lo que pasa es que a veces terminamos pagando más impuestos haciéndolo por artículo 2 porque llevamos ingresos a provincia con una alícuota mayor a la nuestra, ¿no? Por eso hay que ver qué le conviene más a nuestro cliente, aunque eso implique que nosotros tengamos que trabajar más. Bueno, por el lado del campo creo que vamos más o menos resolviendo. Por el lado de internet, ¿no va a haber preguntas? ¿Qué tasa se utiliza para el pago de intereses? Todo lo que tiene que ver con pagos y demás es de aplicación la norma de cada provincia. Ustedes tienen que ir a su código fiscal y a su ley impositiva, porque, o a la ley impositiva de la provincia a la que le deben, en definitiva. Porque todo lo que es relación ya fisco-contribuyente no se rige por convenio multilateral, sino por los códigos locales. El problema es encontrar la norma si es de otra provincia, Gerardo, pero bueno, ese es un problema práctico ya. Bueno, ¿no hay más preguntas? De cualquier manera, tienen ustedes ahí en el material mi dirección de correo electrónico. Desde ya quedo a su disposición para todas las preguntas que quieran hacerme. Yo, con total honestidad, les voy a decir cuando una pregunta ya es más larga y requiere determinado tipo de análisis de estudio, pero en general la respondo en el momento, me tomaré un día o dos para resolverla. Así que no tenga ningún tipo de inconveniente en hacer ningún tipo de pregunta, cualquier tipo de pregunta. Acá apareció otra. Contribuyente con domicilio en una provincia y tiene inmuebles alquilados en otra sin gasto en la provincia donde vive. ¿Cómo distribuyo? A ver, es muy difícil que no tengas gasto en la provincia donde vive porque calculo que mínimamente vas a tener el contador, algunos gastos impositivos, aunque sean no computables, los gastos de movilidad de las personas que administran. Suponiendo, a ver, siendo al extremo, que sea así como vos me decís, que todos los ingresos y gastos están en la provincia donde están los inmuebles alquilados, y en tu provincia donde vos vivís no tenga gastos, vos por coeficiente unificado vas a llevar que el coeficiente te va a dar 1 en la provincia donde están los alquileres, porque tanto por el lado de los ingresos como de los gastos, todo el peso va a recaer en esa provincia, y como no vas a tener ningún gasto en la provincia donde vivís y los ingresos tampoco tenés nada, en la provincia donde vos vivís va a estar 0. Eso no quita que si debes seguir estando en convenio multilateral. Seguramente la sede central estará en tu provincia, digamos, la provincia donde vivís, la provincia donde vive tu cliente. Por eso digo que es muy raro que no tengas ningún gasto. No confundamos gente que no tener gasto con no tener gastos registrados, ¿no? Cuidado con la realidad económica. Y los gastos bancarios, sí, María, en realidad, gasto bancario, si ustedes se fijan, no está previsto en ningún lugar ni en otro, pero por lo tanto serían gastos computables. Así que deberías tomarlo en la provincia de origen, en la provincia donde vivís, creo yo. Acá viene una larga.
Comprador de La Pampa, que es agente de retención, compra bienes a proveedor de Río Negro, envía flete de tercero a retirar producto para uso final en La Pampa. Al momento de pago realiza retención y vendedor reclama devolución. ¿Es esto factible? El comprador vio publicidad en internet, realizó compra mediante vía telefónica y pago a transferencia. No, no. En el deber ser, de nuevo, Sergio, no quedan dudas, tanto sea porque la compra fue por internet, es decir, indudablemente se asigna al domicilio de La Pampa para el proveedor de Río Negro, o porque el flete sabía que iba a Río Negro, la operación entre presentes que hablábamos recién, el proveedor sabe que esa venta la tiene que asignar a La Pampa, y por lo tanto se tiene que inscribir en convenio, y si no se inscribe, tu cliente le tiene que retener y el alícuota mayor, porque no está cumpliendo con una obligación determinada por la normativa. Así que indudablemente esto es así, le tenés que retener y no le tenés que devolver. Después el problema va a ser con que ese proveedor no le va a querer vender más. Ahí empezamos con los problemas de la práctica que yo le decía. Pero el deber ser es Sergio. Le actuaron bien al retenerle y le tuvieron que retener, como no estaba inscrito, a la alícuota mayor que está prevista en la normativa de retención. El proveedor rionegrino debería inscribirse inmediatamente y tomar esa retención en el periodo que corresponde. Nosotros, después de pelear, ir y venir, a veces hemos tomado retenciones de 2 o 3 meses cuando convencemos a nuestro cliente. Nuestro cliente sería el caso del rionegrino, no del pampeano, ¿no? Lo convencemos de que se tiene que inscribir en La Pampa, y entonces ahí, aunque la retención sea de 1 o 2 meses anteriores a su inscripción, se la tomamos. Ahora, si pasa mucho tiempo, y sobre todo si vence el año, de nuevo, recuerden siempre que ingreso bruto es impuesto anual, ya se pierde eso, ¿no? Sobre todo porque el contribuyente no se ha inscrito en el momento y lugar que debió inscribirse. Entonces, nosotros asumimos el riesgo, se lo charlamos con el cliente, y si él acepta inscribirse, tomamos cierto riesgo, que es una retención que no deberíamos tomar, que tiene 1 o 2 meses de previo a la inscripción, la tomamos, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido problemas, pero de nuevo puede ser porque los fiscos no la detectaron, ¿no? Ahora, si ya pasa mucho tiempo, y sobre todo si se vence el año fiscal, yo les recomendaría que no la tomen. No, Sergio, no se devuelve nada porque vos la tenés que pagar. Acá lo que ha pasado es que nuestros clientes, los más chiquitos, tuvieron que pagar en la retención que hicieron y devolverle la plata al proveedor, porque si no, no tenían más quien le vendieran, y era un vendedor monopólico, digamos, monozónico en términos económicos. No, monopólico, perdón. Por irme de tema, meto la pata. Entonces el proveedor le dijo, bueno, yo no te vendo más. El pobre cliente nuestro, chiquito, que ya había hecho la retención, no la devolvió, le devolvió la plata, pero la ingresó a la TER. O sea, tuvo doble gasto, ¿no? Doble pérdida, ¿no? Porque tuvo que devolver y pagar y cumplir. Este es el problema de los regímenes de retención, que los fiscos no tienen en cuenta las relaciones de mercado. Hablando de retenciones, gente, lo digo, esto es humorístico, pero lo he visto, por eso lo digo. Ustedes tienen 2 opciones. O le dicen a su cliente, cuando son retenidos, ¿no?, de otra provincia, o le dicen que la pierden, o le dicen que se inscriban y la toman, ¿eh? Pero si no se inscriben, no la tomen en otra provincia, gente. En el ejemplo que estamos hablando acá, el rionegrino que fue retenido en La Pampa, que no vaya y tome esa retención para Río Negro. Porque la verdad que esto ya es un asesoramiento muy malo de nosotros. Ya tomar esa retención en una provincia que no corresponde, estamos haciendo una mala gestión por todos lados. Entonces,
o la asumimos como un costo hundido, la perdemos, o lo convencemos a que se inscriba, pero tomarlo para otra provincia está mal. Bueno, gente, nada más. No hay más consultas. Les agradezco entonces muchísimo, enormemente. De nuevo quedo a su disposición para cualquier tipo de duda que tengan. Tienen mi mail en el material. Les agradezco mucho por este tiempo que me dedicaron. Les mando un abrazo enorme. Ojalá que las próximas charlas puedan ser presenciales, porque esto de ver nombres en un cuadradito negro para uno no es lo mismo. Y la verdad que uno de los valores agregados que tenía las charlas con visita era justamente la relación social que uno generaba con los asistentes. Así que, bueno, ojalá que pronto volvamos a ese tipo de cursos. Cuídense mucho, les mando un abrazo enorme y quedo a su disposición. Muchas gracias a ustedes.